Bueno, bienvenidas chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo su semana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí, todo correcto? Perfecto, muy bien. Ah, ya por fin se abrió. Bien, pues ¿qué creen? El tema de hoy es un contenido importante, no solo por el hecho de que vamos a conocer a grandes rasgos el escenario en donde desarrollamos nuestra lectura, sino también porque este contenido conecta directamente con el temario de español, ¿sale? Y me parece que es un tema que además está en todos los exámenes de admisión en la parte de español, comprensión de nuestro idioma y bueno, nombres similares, así es que hay que poner mucha atención. La clase de hoy va a ser un poco más práctica. También esténse al pendiente de lo que es la carpeta de Google Drive, porque voy a subir, bueno, ya está la actividad de refuerzo para la clase de esta mañana, pero también voy a ir paulatinamente agregando las evaluaciones parciales de las otras. Ya saben que una de las finalidades de este curso es que paulatinamente vayan practicando, ¿sale? Así es que aquí también vamos a ver algunos truquillos que si ustedes lo aprenden de manera asertiva, va a resultarles mucho más fácil el examen, ¿sale? Entonces, vuelvo con los mismos consejos de siempre. Porfa, coméntenme sus inquietudes, el ver cómo vamos, tomen el karaoke, el micrófono, no pasa nada, y pues participen, ¿sale? Háganme saber sus dudas a tiempo. ¿Va que va? También, si en algún momento sienten que el ritmo de la clase es muy rápido, háganmelo saber, por favor, para que yo adecue la velocidad. Y creo que ya, nada más. Son las recomendaciones de la sesión de hoy, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el texto y sus propiedades. A manera de introducción, cabe destacar que el texto, lo conocemos, es el ámbito y al mismo tiempo la materia prima de nuestra lectura, ¿sale? Es en donde lo desarrollamos. El que nosotros conozcamos sus propiedades y la manera en cómo se clasifican es de gran auxilio para poder elegir las estrategias más adecuadas de comprensión lectora, ¿sale? Esto que implica que podemos conocer el matiz de un texto a partir de su intención narrativa, su intención comunicativa, y eso ya nos da un esbozo del nivel de complejidad que pudiera involucrar. También el conocer las propiedades, bueno, tenemos un bonus porque esto nos ayudaría a mejorar nuestra redacción, pero al mismo tiempo nos lleva a ser más específicos con esas técnicas. Así es que, bueno, la clase de hoy ofrece importantes orientaciones que incluso pueden aplicar a la hora de resolver el examen de admisión. Es más, yo les invito, porque seguramente ya están practicando con guías, bancos de preguntas, etcétera, 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 que lo de hoy comiencen a adaptarlo a responder esos materiales, ¿sale? Y van a darse cuenta que el examen, como lo comenté ayer en una plática que di, pues va a ser mucho, mucho más sencillo. Y esto es aplicable no solamente para la prueba de evaluación que pone la UNAM, sino también para el Exani, para la UAM, para el Polios. Es algo muy, muy, muy básico, no solamente en términos informativos, sino también prácticos. ¿Va? Entonces, bueno, con todo lo anterior, ¿qué es lo que nos proponemos en la sesión de hoy? Pues cosas muy sencillas. Antes que otra cosa, tener una claridad en la definición del texto. Es importante saber a qué nos estamos refiriendo, ¿sale? Asimismo, distinguir las principales propiedades, no solamente para una lectura eficiente, sino también para saber escribir. Sobre todo pensando que en la UNAM, en el examen de admisión que plantean algunas universidades públicas estatales y por supuesto que el Politécnico,
se les pide un ejercicio de redacción. ¿Sale? Acuérdense que la lectura y la escritura son dos actividades que van mancomunadas, siempre unidas. Así es que aquí, pues vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, ¿sale? Y por supuesto, como cereza del pastel, lo que ya les comentaba hace unos momentos, definir mejor nuestras estrategias de lectura, ¿vale? ¿Hay alguna duda, comentario con lo que hoy perseguimos en esta clase? ¿No? ¿Todo claro? Hola Jimena, buenos días. Todo bien, profe, Ok, gracias. muy bien Carla. ¿Las demás cómo vamos? ¿Bien? Por ahí una reacción. Kenia, Jimena, buenos días. Alison, todo claro con las aguas de los canales de Xochimilco. Me preocuparía si me dijeran que sí, ¿eh? Ok, gracias, Kenia. Muy bien, pues partimos con lo primero. ¿Sale? ¿Alguien de ustedes tiene una idea de lo que es el texto? ¿Cómo lo podrían definir? Aquí sí me gustaría escucharlas. Si llegase a aparecer esta pregunta en sus exámenes o en alguna ejercitación, ¿cómo lo responderían? Como un mensaje escrito, bueno, es lo que yo he visto en las guías y así me lo aprendí, como un mensaje escrito Ok, que cumpla con sus propiedades. ok, un mensaje escrito, suena muy bien, pero como que le falta. A ver, ¿quién más se aventura? Ayúdenle a su compañera Carla. Las escucho. Hay que aprovechar que somos poquitos para poder participar más. Es una ventaja que no se da siempre. No. Profe, no sé si me escuche. Adelante, sí te escuchamos. Sí te Yo le escuchamos. podría decir que un texto es como lo que conforman los signos o, ajá, de un sistema como de escritura. Forma alguna palabra Ajá. o, bueno, un conjunto de palabras que forman un texto para dar significado o a algo, por decirlo así. Ujú. Ok, ok. Más o menos hay una idea general de lo que es el texto, sin embargo, convendría precisarlo más. ¿Sale? Algo que coincide en lo que me comentaron es que es una unidad de comunicación, pero aquí convendría agregar que es la unidad máxima de comunicación, en tanto que nos transmite un mensaje de manera completa. ¿Sale? Algo que también pudiéramos recalcar es que el texto puede ser oral o escrito. Si nosotros escuchamos un discurso presidencial, por ejemplo, que bueno, es todo un circo, o las mañaneras del peje, que parece un show mágico musical y un tanto de hueva, sobre todo por cómo habla este señor. Ahí estamos viendo que hay un texto oral. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo más común que es el texto escrito, ¿sale? La idea del texto es producir una situación comunicativa concreta, ¿sale? Es decir, que el mensaje no se preste a ambigüedades, que sea claro, que sea factible de entender. Y eso incluso nos hace evaluar en cómo nos comunicamos en la actualidad, ¿sale? Lo anterior se suma a que tiene una determinada intención. Es decir, no escribimos solamente por escribir. Al ahí se va.
sino que tenemos una finalidad, que puede ser desde informar, expresar sentimientos, dar instrucciones, convencer, cualquier cosa que se les ocurra, ¿sale? Para irnos más lejos, vean el universo de publicaciones que hay en redes sociales. ¿Sale? También algo muy interesante de un texto, y eso nos permite salirnos un poco de lo que comúnmente entendemos por esto, es que no hay una extensión fija. Un texto puede ser una expresión, por ejemplo, socorro, o un conjunto de enunciados, léase una obra. Entonces, posee o abarca un margen muy, muy amplio y diverso. ¿Sale? Ahora, esto nos hace plantearnos, fíjense qué importante es este tema, en cómo nos comunicamos ahora y nos lleva a entender también las fallas que hacemos al comunicarnos. No sé, piensen, por ejemplo, que a mí me parece muy, muy, muy interesante en algo que pues lo vemos cotidianamente, ¿no? Que es escribir, pero sin tener la puntuación correcta. O sea, no me malinterpreten. No es que todo el tiempo caigamos en también la rigidez de escribir como si estuviéramos haciendo una tesis doctoral. Por supuesto que no. Pero me parece que como lo estamos haciendo ahora, no poner acentos, por ejemplo, un solo signo de interrogación, pasarnos por el arco del triunfo, las comas, los puntos, pues hace que se dificulte digamos, la comprensión del mensaje y por lo tanto la comunicación sea más difícil. Y peor aún, que nosotros reproduzcamos ese error y que ya cuando estemos en una situación en la que implica, digámoslo así, una mayor formalidad con la redacción y con la lectura, pues estemos realmente limitadísimos, ¿no? Incluso no seamos capaces de hacerlo correctamente. Ojo, no me malinterpreten, no estoy hablando en mantenernos una etiqueta o reitero, siempre expresarnos como si fuéramos un Nobel de literatura, por supuesto que no, pero sí hay cuestiones pues, que no debemos de obviar, porque además, fíjense también aquí qué importante, la manera en cómo leemos y escribimos es la manera en cómo entendemos y razonamos nuestra realidad. Por eso esto es muy importante. ¿Sale? Así es que si nosotros nos manejamos siempre bajo ambigüedades, esto que implica que no estamos teniendo un razonamiento bien de la información y por lo tanto las confusiones están al por mayor o, por ejemplo, en las situaciones que a ustedes les atañe, que es la preparación a la universidad, pues llegan a un punto en el que incluso el ejercicio de pedir informes acerca de una clase o de elegir alguna guía o material de estudio represente un tormento, no sea posible. ¿Sale? Entonces es una cuestión básica que tenemos que ir de poco en poco puliendo. Por eso también el área de español en todos los exámenes de admisión resulta ser igual o más problemática que incluso de matemáticas. Porque por estas limitaciones que hay en nuestro entorno y que terminamos haciendo de ella una costumbre, resulta difícil cuando pasamos a otros ámbitos, cuando se nos pide hacer otra cosa. Y fíjense qué chistoso, porque estas habilidades las venimos aprendiendo desde que somos pequeños. La lectoescritura es de los primeros temas que estamos desarrollando. Entonces resulta pues bastante triste que conforme vayamos creciendo no tengamos un dominio cabal de esto. Y por consiguiente no le saquemos provecho. Peor aún, cuando nos piden demostrar esas habilidades, no seamos capaces, ¿no? Vean además cuántos problemas, y eso lo pueden evaluar en las discusiones que se dan en redes sociales, se dan a partir de una mala redacción o de una mala lectura. ¿Va? Y esto es, pues no, porque no tenemos idea de saber qué es lo que estamos haciendo. Ahora, agréguenle también el que nosotros pues hagamos una combinación de diferentes tipos de símbolos y significantes. Digo, yo no tengo nada en contra de los stickers, los memes, los emoticons, las abreviaturas,
pero sí resulta un poquito complejo el cómo ahora nos expresamos. No sé si aquí ya está evidenciando un distanciamiento generacional, pero a mí sí me cuesta trabajo eso, sí me cuesta un poquito de trabajo cuando de pronto me contestan un comentario y me ponen LOL, o me ponen POV, o me ponen ALB, y de pronto un stickers, o algo que no personal, sí me molesta un poquito, no sé, yo creo que ahí estoy proyectando algún trauma o algo así, un prejuicio, pero que en medio de la plática estén recitando de manera literal lo que ponen en los memes. A mí sí me parece algo como, no sé, absurdo, ¿no? Y además no se escucha bien. Estamos en una plática y confirmo. O, eh, ¿cuál es este otro? Que es muy común. Bueno, ahí échenme la mano. No es lo que esperaba, pero me conformo con esto, ¿no? Que ahorita es lo que se me viene a la mente. Entonces, digo, ya es cuestión de cada quien, pero a mí en lo personal no me agrada mucho porque evidencia una parquedad en nuestro lenguaje y en nuestra manera de comunicación y también plantea pues, que no estamos razonando la información, ¿no? Aunque bueno, ya es cuestión de cada quien. Hay ciertos modos que a mí en lo personal no me parece. Pero ojo, no con esto plantea quemar en la hoguera quienes lo realicen, ¿no? Pero en fin, dudas hasta aquí respecto a lo que es el texto, qué es lo que lo define, cuáles son sus características. ¿No? ¿Todo bien? Bienvenido, Rodrigo, que te acabas de integrar. ¿Vamos bien, chicas? Chico. Perfecto. Muy bien. Los demás, excelente. Vamos ahora con las propiedades del texto, ¿sale? Para poder considerar que un conjunto de palabras sea tomada como un texto como tal, estos tienen que tener, digamos, tres propiedades como mínimo, ¿sale? La adecuación, la coherencia y la cohesión. Aquí pongamos mucha atención porque esto, reitero, también les va a orientar mucho a la hora de redactar, ¿sale? Y es más, vamos a hacer aquí unos pequeños ejercicios. Empezamos primero con la adecuación. La adecuación es aquella propiedad que hace que un texto sea apropiado a la situación comunicativa en que se escribe, ¿sale? O sea, no es lo mismo hablar o mandarle un mensaje o escribirle un mail a un amigo en donde pues implica cierta familiaridad, confianza, una manera de expresarse no formal, a, por ejemplo, solicitar un documento en el área de servicios escolares de su respectiva escuela, para el caso de quienes están estudiando, o en su defecto, redactar un memo si ya estamos trabajando. ¿Sale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que es el ámbito en el que nos desarrollamos y a quién vamos a escribir o qué vamos a leer. En el plano de estudio, también eso es muy importante y aquí me meto un poquito a lo que estamos desarrollando en el taller de técnicas de estudio. Tenemos que saber qué textos me pueden ayudar para comprender mejor el tema. ¿Sale? Si bien una guía puede ser una buena plataforma para informarme, a veces las guías en cómo están escritas no tienen el texto adecuado para que yo pueda comprender mejor el tema. Tiende a ser muy redundante o al contrario, demasiado simple, que me deja, digamos, a mitad de camino en la comprensión. Por consiguiente, tengo que tener un criterio para que yo pueda elegir otro material o, en su defecto, complementarlo. Y esto no nada más se circunscribe en el ámbito de la escritura, también cuando estamos platicando con alguien. Piensen, no es lo mismo
hablar, por ejemplo, si estamos en un barrio popular, piensen en la Ciudad de México, ¿no? En donde hay una forma muy específica de hablar, pensemos, y aquí no estoy aduciendo en un plano clasista o algo así, que vamos a Iztapalapa, ¿no? Es un barrio popular, de mucha tradición, o a Tepito, o atrás de donde yo vivo, ¿no? Que también es un barrio popular. Imagínense que yo vaya y pida informes al de las tortillas o a la gente que está sentada en la banqueta platicando o cotorreando, ¿no? Que yo les diga, estimados conciudadanos, muy buenas tardes. ¿Me podría indicar, por favor, en qué dirección se ubica tal domicilio? Pues, güeyes, me van a ver con cara de, y este canijo es un mamón de marca, ¿no? Y evidentemente, aunque mis intenciones sean buenas, no va a ser claro el mensaje. Reitero, no es una cuestión de discriminación, ¿sale? Y eso lo quiero dejar muy, muy marcado. De igual modo, yo si estoy, por ejemplo, en una junta de trabajo o imagínense en mi caso, ¿no? Presentar mi tesis en un examen profesional, decirles, ¿qué onda, banda? Entonces aquí les voy a explicar este tema. Hay que saber, digamos, el contexto, la finalidad y con quiénes. Reitero, si nos vamos al estudio, tomar en cuenta mis bases y cuál es la pretensión. Si es únicamente informarme del tema, pues con un libro general de divulgación funciona, sirve. Si ya es un conocimiento un poco más especializado, entonces tengo que elegir otro tipo de fuentes. Pero al mismo tiempo, debo tener la conciencia de que eso implica que me voy a enfrentar a otro tipo de discurso, a otro tipo de lenguaje. ¿Vale? Entonces, para ir aterrizando este tema, vamos a ver que la elección de un vocabulario es muy importante, sobre todo si nosotros somos los que estamos escribiendo. Formal o coloquial, depende de la situación. Algo también muy, muy, muy ad hoc para rescatar es el empleo de la variedad de los idiomas. Hay obras que son bellísimas, pero que no, digamos, son oportunas en conocerlas a un nivel básico, no porque no tengamos la capacidad, sino porque no tenemos los conocimientos, y aquí se conecta con el siguiente punto también, ni el conocimiento ni el bagaje lingüístico adecuado. Piensan, por ejemplo, y eso es algo muy triste que sucede en educación básica, en cómo nos presentan obras de la literatura universal española como a nivel básico. A mí, por ejemplo, tuve la mala fortuna que una profesora de español, me parece que fue en quinto de primaria, nos hizo leer un libro, El Quijote de la Mancha, pero no adaptado hacia un público infantil. Creo que nos hizo que nos revisáramos una edición que preservaba la gramática del español del siglo XVI. Evidentemente, no le supimos entrar. No le entendimos, por más que la maestra, que también tuvo la mala idea de mandarnos a leer diario esa obra, muchos quedábamos fastidiados. Bueno, yo no, porque desde ese entonces estaba enamorado del Quijote, me gustaba mucho ese personaje. Pero yo lo entendí un poquito más porque tuve la fortuna de que en casa de mi abuelita había una enciclopedia donde había una versión de esa obra para niños. Bueno, no toda, solo un pedacito. Entonces eso me llevó a entenderla mejor, pero definitivamente por la gramática y la redacción del texto no le podía entender. Ahora piensen, por ejemplo, en las variedades de los regionalismos. Y eso, bueno, aquí el Internet nos hace más cercanas esas situaciones. Y por ahí tienen amigos que no son de la Ciudad de México, del área en donde viven, que son de otras regiones o más aún de de otros países. Aunque hablamos español, hay ocasiones en que no nos entendemos. Tuve un profesor que era de Chile, muy, muy chistoso, por cierto, que bueno, no llevaba mucho tiempo en el país, ya creo que 6 meses, pero la manera en cómo se expresaba y cómo escribía hacía que no le entendiéramos, y es porque ocupaba demasiados regionalismos de Chile, y luego que tiene una forma de hablar muy particular,
esas personas de allá, pues bueno, hizo que una buena parte del semestre la pasábamos entre risa y lágrimas porque no la entendíamos. También les cuento que por ahí tuve la fortuna de acompañar a unos amigos que tienen una banda de metal más formal que la mía, un poco más profesional, y ellos la abrieron a un grupo colombiano que vive aquí en México, que a lo mejor acá Carla los conoce, que se llama Kraken. Es un grupazo, es de los mejores que hay en Colombia. Entonces, en el bar en donde tocaron, había una parte del público, no sé si eran amigos de la banda o gente que radicaba aquí en México y que ya los conocía y aprovechó la gira para irlos a ver. El punto es de que fueron. Y ustedes saben que la interacción entre el público y eso, porque además era un espacio no muy grande, pues empezamos a compartir un par de cervezas con ellos. Sobre todo porque entre, digamos, la camarilla de gente que iba a apoyar a mis amigos, había una persona, una buena amiga mía que es súper sociable. O sea, esa mujer es, le decimos la Nokia Connecting People. Y es bastante alivianada. Pues bueno, ya en charlas con la gente de allá, muy agradable por cierto, era la primera vez que me tocaba convivir con gente de Colombia, pero otra vez la manera en cómo se expresaban, a pesar de que ya tenían tiempo viviendo en el país, pues hizo que en algunas ocasiones no entendiéramos qué estaban diciendo, ¿no? Y eso también en reciprocidad con nosotros. Hubieron algunos términos, algunos regionalismos de nuestra parte, que pues tampoco para ellos era, digamos, muy fácil de entender. Incluso llegamos a contar algunos chistes, algunas bromas, y ellos se quedaron con cara de, pues no te entiendo, ¿no? Entonces, sí es muy importante ahí tener en cuenta las variaciones dialectales, de la manera en cómo se expresa cada uno. Es más, incluso aquí en México, la riqueza en cuanto al lenguaje es impresionante. Es impresionante, no nos vayamos tan lejos, o sea, acá en Ciudad de México, en la misma capital, hay palabras que ya empiezan a cambiar. Fíjense, esto es algo muy interesante. La gente que vive en el sur de la ciudad, en el centro, aún viviendo en colonias populares, tiene una manera de expresarse un tanto distinta a la gente que vive en el norte o que vive en el oriente, les digo, más allá de los contrastes sociales. Ahora, si ampliamos un poco más la cuestión, si llega, a mí me ha pasado cuando conozco gente de otro lado de la República que van con cara de, no te entiendo. Y bueno, uno de los efectos que ha traído la globalización en la actualidad es que se conjugan y se mezclan los regionalismos, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de moda una palabra que se llama pana, que no sé si por ahí la han escuchado, que en Sudamérica, y sin aquí Carla que me ayude, que tiene familiares, amigos de por allá, es un término que ocupan para amigo. No sé, no estoy muy seguro si es de Chile, de Venezuela o de Colombia. Es de Venezuela, ¿Es según en yo. Venezuela? Sí. Ok, pues bueno, de un tiempo para acá es un término que en México se ha popularizado. Y es más, hasta en los grupos de aspirantes a Facebook, en donde llegamos a coincidir ustedes y yo, en algunas publicaciones ya aparece este término. Otro regionalismo que ha venido del sur, que en México se ha comenzado a adoptar, es el de hueón, que creo es una palabra chilena que es equivalente a güey. La palabra que aquí ocupamos en México sería güey, ¿no? Entonces, bueno, esto también parte de la interacción. Así es que hay que tener muy en cuenta esas variedades. O bueno, el caso de españoles con mexicanos, en general con los latinos, y eso se ve mucho en el doblaje, además de brindarnos largos momentos de carcajadas, porque la verdad es que sí se habla medio chistoso, pues conlleva también a una incomprensión hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo de las variedades lingüísticas, por supuesto que involucra el vocabulario, el conocimiento bagaje que se tiene del tema tratado. Reitero, si yo no sé, voy a poner mi caso,
Aquí no voy a balconear a nadie, ¿no? Voy a poner mi caso que soy un tanto ignorante en temas de ciencias exactas. Y a lo mejor ahí ustedes ya llevan más avanzado que yo este camino, ¿no? Y tienen mejores conocimientos. Entonces yo voy a ustedes y apelo a su experiencia para pues tener referencias académicas más amplias sobre X tema de química y biología. Ahí ustedes deben de considerar mi nivel, que es el de un no especialista. Entonces a partir de ahí, tener el criterio para hacer una recomendación. Oiga, profe, sí, le recomiendo este libro de biología general, ¿no? Vaya, algo que se adecue a que yo me pueda introducir de una manera más profunda en el tema, pero sin que caiga en chale, no entiendo, ¿no? Y por ahí ya se me atravesó un regionalismo muy mexicano. De igual modo ustedes, que me pidan alguna recomendación bibliográfica sobre X o Y tema de historia, definitivamente no los voy a mandar a textos completos. Y no es porque no tuvieran la capacidad, sino porque no tienen las bases para comprenderlo. Y este es otro problema, y agárrense porque es muy común que suceda en las universidades, es que ellos infieren de que ustedes ya tienen consolidada un determinado nivel académico. Y entonces les sueltan textos más complejos, lo cual no es cierto. Y por ello empezamos a tener algunos problemas iniciando nuestra vida universitaria. Se los digo porque yo lo viví. Aunque me gusta mucho leer también desde pequeño, aunque la historia también desde esa edad era algo que me gustaba muchísimo y conforme fui creciendo me fui acercando a esos temas, indudablemente el tipo de literatura y el nivel del manejo del tema, de lo que yo leía en la prepa y de lo que me dejaron algunos maestros, no me alcanzó para los documentos que comencé a leer en la universidad, sobre todo los que tenían que ver con teoría de la historia. Me costó mucho trabajo y también llegué al punto de en algunos casos desesperarme. Y tristemente aquí también juega un papel importante la figura del profesor, el cual, por lo menos así me tocó en 2 materias, nos dijo, ¿saben qué? Ustedes ya deben de tener este nivel, entonces yo no me voy a dignar a explicarlo, ¿no? Cosa que no me parece tan adecuado porque implica una insensibilidad a las limitantes del sistema educativo del cual provenimos. Reitero, no importando si vienes de escuela privada o pública, ahí sí nos pasaron a joder por igual, ¿no? Van a haber otros que no. Entonces, hay que tomar en referencia eso para ir ampliando nuestro bagaje, saber elegir qué obras van a permitir ahondar en un tema, ¿no? Con qué materiales voy a trabajar. Y esto de manera muy similar aplica en su formación. Que bueno, ese punto ya lo traté en las charlas gratuitas y lo vamos a volver a ver en la parte de técnicas de estudio. Otra cuestión también muy importante, que es la aceptación y respeto de las normas culturales de cortesía y educación vigentes entre los interlocutores. Esto puede aplicarse entre personas que hablan un mismo idioma, pero pertenecen a regiones diferentes, o incluso a los entornos. No es lo mismo que, reitero, le escribas un correo electrónico a un familiar o a un amigo suyo, en donde, pues, por la familiaridad, ni siquiera hay un encabezado en el correo, sino ya se van directo al mensaje, a, por ejemplo, solicitar una revisión de los resultados de un examen. En mi caso, y ahí es cuestión de cada cual, yo sí peco si lo quieren ver así un poco de formal, ya sea hablando con amigos o comunicándome con en alguna institución, yo sí mantengo en ese punto una cierta norma que le da formalidad a lo que es, aunque no quieran, ¿no? Ahí a lo mejor ya es una cuestión mía. Pero piensen, por ejemplo, en no respetar eso. Y es ahí en donde debemos ser sensibles, en donde también tenemos un problema, porque en ocasiones no sabemos cómo adecuar el escrito, ¿sale? Y por último, tener plena conciencia del sentido y de la intención del mensaje, ¿vale? Entonces esos son los elementos que hacen que un texto sea adecuado.
A manera de ejemplo, vean en la siguiente página. Y esto va como recordatorio para la gente que piensa estudiar carreras relacionadas con la ciencia de la salud. Ahí, por ejemplo, es muy notoria esa falta de adecuación. A mí me ha tocado médicos que he consultado que no saben adecuar la explicación al paciente. Y no es que no sepan de su oficio, sino más bien tienen como la idea de que todos tienen esos conocimientos, ¿no? Es decir, se expresan con muchos tecnicismos que nosotros quedamos con cara de no te entiendo. Y eso se visualiza tanto en las explicaciones orales durante la consulta como, por ejemplo, en los recetarios, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de ahí considerar. Por ejemplo, Belén, que estudia enfermería, seguramente se ha encontrado con ese tipo de circunstancias, ¿vale? Así es que es muy importante saber a quién me estoy dirigiendo. Y si estoy leyendo, quién es el que escribe y en qué contextos, ¿sale? Eso ya nos prevé de cómo va a estar la situación, ¿vale? ¿Dudas, preguntas respecto a lo que es adecuación? ¿Vamos correctos? Muy bien. Gracias, Kevin. Las demás. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Como soy un tanto escéptico, no es que desconfíe en ustedes, pero me gusta tener evidencias de que las cosas van por buen rumbo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Lean con atención esta viñeta y traten de adecuar el diálogo del niño, ¿sale? Vamos a brindar unos minutos para desarrollar esta actividad. Me la pueden escribir en el chat, aunque me encantaría más oírlas y oírlos. Lean, analicen y adecúen. No es necesario que involucren todas las palabras que está diciendo el chamaco. Pueden hacer un trabajo de síntesis. ¿Sale? De eso se trata la adecuación.
¿Listas? ¿Listos? Vamos a ver. ¿Quién me quiere compartir su versión de este diálogo? Las escucho. ¿Cómo van, chicas? ¿Les está costando trabajo? Vamos a ver. Kenia, ¿me puedes ayudar, por favor, con tu interpretación de este ejercicio? Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo lo entendí más o menos así. Dice que para el Día de los Reyes Magos, o no sé, algún día festivo, quiere que el papá le compre la consola o Xbox, no sé qué sería, M3PQ, no sé qué, dice ahí. Del Infeston Bloom, con la colección de juegos que trae, que sería lo que sigue: Metal Weaver 32, Pinky Fluid 64, Ian Camperbus 32 y así. No sé, así lo entendí. Ok, ahora, ¿cómo lo adecuarías para que el papá no se quedara con la cara de, y este niño está poseído? ¿Qué onda? ¿Cómo lo harías más entendible? Em, Aquí ya echamos mano de lo que aprendimos hace 8 días, ¿eh? ¿Cómo podrías hacer una versión más clara de lo que está diciendo el niño?
No, los demás me lo pueden escribir. Si gusta, yo se lo digo. A ver, venga, venga. Con todo, Kevin. Yo le puse, papá, yo quiero de regalo por Día de Reyes Magos una consola de videojuegos llamada, y ya le pongo el nombre de la consola, Ok. y también quiero unos videojuegos para poder jugar con la consola. Luego, el nombre de los videojuegos te los escribiré en una hoja para que así los busques y me los puedas comprar. Excelente, buen trabajo. Buen trabajo, muy bien. Muy, muy bien. Bien, Kevin. Buena propuesta. Felicitaciones. A ver, vamos a ver, ¿quién más? Es como una especie de acertijo. Muy, muy Pues bien. supongo que todos los videojuegos y la consola tienen relación, ¿no? Entonces supongo que es como un paquete completo. Entonces yo le diría así como, papá, para el Día de Reyes Magos, yo quiero el paquete completo junto con todos los juegos de tal marca y de tal edición, ¿no? A lo mejor ahí le pongo que la M3B no sé qué. Sí, Y ya, ¿no? Entonces el papá dice, ah, pues ya va a buscar y ya busca toda la colección completa de uno solo sin la necesidad de estar como especificando cada uno. exactamente. Y ahí queda más clara la idea, ¿no? Y ese es un error también muy común que tenemos, que nos expresamos de tal forma que ya damos por hecho que el otro nos va a entender, que ya tiene el bagaje suficiente para comprender lo que nosotros estamos expresando. Cosa que no necesariamente es verdad en todo momento. Y eso mismo sucede también a la hora de estudiar, ya sea leer o incluso escribir. Por ejemplo, les cuento que en una ocasión, una preparatoria, que fue cuando ahí descubrí también mi gusto por la filosofía, aunque tardé un poquito en entenderme con ella. Al principio no fue sencilla mi interacción. Había un filósofo que un amigo que era más avanzado que yo en esos temas me recomendó, que se llama Harold Marcuse, el cual, pues bueno, toca distintas problemáticas. Entonces, él, en ese entonces, me dijo, no, ¿sabes qué? Es que está muy padre el libro de Eros y Civilización. Y ya más o menos me hizo un mini resumen de lo que se trataba, ¿no? Cosa que a mí me enganchó. Entonces, me acuerdo que el día siguiente había uno de esos señores que por X o Y razón caminan por las colonias vendiendo libros usados. O a veces van en un cochecito. O cosas como de bazar, ¿no? Entonces yo me lo encontré, vi ese libro, yo todavía tengo esa edición, está muy padre, y lo compré por 10 pesitos. Que en aquellas épocas, yo siendo un estudiante preparatoria, 10 pesos era digamos, presupuesto del día, ¿no? Y no me daba mucho dinero. Entonces ya lo compré. Yo creo que hasta me regresé caminando a mi casa, bien emocionado porque ya lo tenía, lo iba a leer, porque además lo busqué en la biblioteca y no lo había encontrado. Y resulta que fue ininteligible para mí. La razón por el cual su lectura se me hizo pesada y en este primer intento no le pude entender, se debió a que en ese libro toma muchas referencias del psicoanálisis de Freud, un psicólogo muy famoso que fue el papá del psicoanálisis. Y pues evidentemente yo no sabía nada de eso. Así que creo que no pasé de la página 7 y dije, ok, esto ya es demasiado para mí, lo voy a dejar. Tiempo después, creo que ya cuando estaba en mi último año en preparatoria, en donde llevaba la materia de psicología, pues más o menos de la edad de ustedes, 17, no, 18 años, porque había reprobado un año, ya llegué medio grandecito. A los 18 volví a leer ese libro, pero ya con un poquito de mejor suerte, porque para ese entonces en la clase de psicología ya nos habían explicado más o menos qué era el psicoanálisis y a qué se refería Freud cuando hablaba del eros, cuando hablaba de el tánatos. Saben que este señor, si no lo han leído, pues es un tema básico dentro de la psicología y en algún momento se lo van a llegar a
encontrar si tienen materias referentes a esa disciplina. Ocupa mucho metáforas provenientes de la mitología griega para explicar ciertos fenómenos que vienen de la mente, ¿no? Ese cuate era fan de la mitología, entonces ya con esas referencias pude tener un mayor éxito al momento de leer a Herod Narcius. Entonces, vuelvo otra vez a lo importante y eso es algo que siempre deben de tomar en cuenta. Pulan lo básico, pulan lo fundamental, para que de esta manera puedan irse a lo más complejo, ¿sale? Por eso, teoría y práctica siempre tienen que ir de la mano. Así como es necesario, en su caso, que constantemente realicen ejercitaciones, desde responder preguntas similares a las del examen, así también deben de manejar conceptos que son básicos, porque si no, no van a saber, digamos, darle una dirección a la habilidad que se plantea desarrollar o no van a encontrar una razón de por qué ese procedimiento es el correcto. Y se van a quedar como el papá de esta viñeta. A mí me ocurrió, les digo, con ese libro de Eros y Civilización, que ya después lo leí y lo disfruté bastante, pero también, por ejemplo, cuando me ponía a estudiar mate, como me habían enseñado que mate era siempre práctica, 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 y pues, tienes que aprender el procedimiento, en los extras que tuve, la preparatoria de esa materia, que por cierto fueron bastantes, cuando yo quería aventurarme a estudiar solo y abría el famosísimo Baldor, que a lo mejor es un libro que ustedes ya conocen, yo me quedaba con cara de what porque no tenía clara la definición de lo que era, por ejemplo, una ecuación de primer grado, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, una matriz, números reales, máximo común denominador, máximo común múltiplo, y bueno, todas esas cosas que ustedes seguramente ya están estudiando y que manejan mucho mejor que yo. Yo no tenía claro qué era, y entonces a la hora de querer reforzar el procedimiento o aprenderlo, pues tristemente tampoco la armaba. Y a eso agreguenle que eso implicaba que no tuviera el bagaje para entender lo que decía el libro de matemáticas. Consecuencia de eso, desperdicié muchas horas mal estudiando mate de esa manera. No me fui por lo principal. De hecho, eso lo descubrí cuando ya me había quedado un año sin estudiar y no podía salir de la preparatoria porque debía esa materia. Es un año en el cual muchos, cuando somos adolescentes, entendamos qué onda con la vida y descubrimos lo que queremos y también a lo que no nos queremos dedicar. Así me pasó en ese año que no estudié. Y bueno, a la par de trabajar, como seguramente algunos de ustedes lo están haciendo ahorita, también me preparé, en este caso, para mi extra de matemáticas, que era de geometría analítica, que era la materia que debía en la prepa. Ah, y cálculo. Por esas dos materias me quedé un año sin estudiar. Así es que sí, orgullosamente acabé la preparatoria en 5 años. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, la manera en cómo empecé a comprender mejor la mate fue yéndome a las bases, con un profe que me dijo, a ver, antes de enseñarte a correr, te tengo que enseñar a caminar. Así es que mira, tenemos que ir, aunque sea una primaria, desde lo básico. ¿Entiendes qué es una suma? No tengo muy claro. Entonces te explico qué es una suma, en qué consiste, para que tú ya empieces a encontrarle el sentido al procedimiento que debes hacer. Y así nos fuimos. Quizás suene complicado, pero resultó muy funcional y útil porque yo ya le he agarrado el sentido y la lógica a las cosas. Y por mí mismo yo ya empezaba a deducir, ya empezaba a razonar, lo cual es algo vital en las mates. Un estilo muy parecido lo tuvo la profesora que en pedagogía me dio estadísticas. A pesar de haber tenido estas buenas asesorías con este chavo, que más era un chavo no más grande que yo, todavía seguía teniendo lagunas y sí todavía tenía una cierta resistencia a aprender mate. Así que cuando entré a estadísticas era como, chin, me tengo que enfrentar a mi viejo enemigo, ¿no? Pero la profesora, quien por cierto es pedagoga y muy buena, esa mujer es admirable, nos llevó desde el principio, a ver, esto es ABCD
Y se aplica en estos casos y para su carrera pueden ocuparlo de esa manera. A partir de ahí, mi pensamiento sobre las matemáticas terminó de dar un giro de 180 grados. No solamente se me quitó el miedo, sino incluso hasta comencé a tener un cierto interés y gusto por ellas. Esto no quiere decir que me haya vuelto bueno en matemáticas de la noche a la mañana. Eso es algo que todavía no he concretado, pero sí ya cambió mi perspectiva. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí con esto pues tenemos un tip más, no solamente para ser lectores efectivos, sino también para poder estudiar mejor. Y en el caso de que estén teniendo otras orientaciones, además de las mías, pues ustedes como alumnos, y eso lo voy a dejar bien clarito y en negritas, tienen el poder de, digamos, darle un ritmo y dirección a la clase, en tanto que exponen sus necesidades académicas, les dicen quién es, por eso insisto que la comunicación entre ustedes y yo debe ser abierta, fluida, ¿sí? Y también pertinente. Si somos alumnos que no decimos nada, que estamos todo el tiempo en silencio, uno como profe no va a saber si las explicaciones están siendo adecuadas, si realmente están aprendiendo. Y ustedes pierden tiempo valioso para poder subsanar esos huecos y esos vacíos. Y entonces los cursos no lleguen a un buen término y sigan presentando problemas que les va a impedir tener la meta. Si un profesor no pone atención en ese punto, aguas. Si un curso no es sensible a esa situación y los motiva a que ustedes pues marquen el ritmo del curso y siguen apostándole a que en tantas horas tenemos que cumplir X, Y temas del programa, aguas. Porque no son propuestas que están enfocadas en que aprenden, sino simplemente es una cuestión administrativa. Y ustedes como alumnos, y se los doy, digo como consejo, porque no les va a evitar muchos problemas en su siguiente nivel de estudio, tienen que romper con esta cuestión de ser alumnos pasivos, dependientes del profesor, como si éste tuviera la verdad absoluta, y tener un rol más activo. Tienen que darse cuenta de sus necesidades, tienen que reforzar las habilidades que ya manejan, pero al mismo tiempo ampliar las que no. Si esta transición lo hacen en este periodo, les va a ir de maravilla no solo en su examen, sino también en la universidad. Pero si siguen dependiendo y confiando en que el curso, el profe, el material por sí mismo haga la chamba, van a seguir teniendo limitantes que les va a costar no solamente el que no queden en la universidad, sino que en el caso de que lleguen, tengan un infierno durante la carrera porque no van a estar preparados a enfrentar las problemáticas que vienen en el examen. ¿Sale? Sobre todo pensando que abundan los profesores en la uni de que ya dan por hecho que saben X o Y cosa, o que les vale y aplican su propio ritmo. Así que esa es una forma de contrarrestar esa pésima forma de enseñar. Ahí son ustedes los que se tienen que salvar, ¿sale? Se los digo como estudiantes y se los digo como profesor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No tengan miedo. ¿No? Bueno, vámonos a lo que sigue. Siguiente propiedad textual, la cohesión. ¿Sale? Es una propiedad que se enfoca en que los enunciados que forman parte de un texto transmitan un sentido único y completo. Es decir, que tengan una referencia al mismo tema. Así que la coherencia es una propiedad semántica. Es decir, cuando hablamos de semántica, estamos hablando de los significados, de lo que quiere decir el enunciado. ¿Sale?
y está definida por los siguientes principios. Las ideas deben de tener una relación temática. Debe de haber una pertinencia y debe de haber una contradicción. Si no cumple con esto, la expresión está cayendo en una ambigüedad y por lo tanto no hay una claridad en lo que se quiere decir ni en lo que significa y por consiguiente es inentendible. Y eso implica que el texto o el comentario vaya en otra dirección. Y en el peor de los casos, incluso esto implique un engaño. Bueno, ahí nos estamos conectando con un tema bien bonito de filosofía que son las falacias. Y esto es muy recurrente, lo pueden ver en una discusión, lo pueden ver en un debate que se da en redes sociales. Cito como ejemplo la fecha que se conmemoró ayer, que fue la caída de México Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés finalizó ese sitio y de esta manera derrota el Imperio Azteca. Es un tema hasta cierto punto polémico. A mí me gusta mucho, ¿sale? Que todavía aflora ciertas heridas e incluso traumas que por una historia mal aprendida, pues mantenemos, ¿no? Y de cierta manera se vincula con la construcción de lo que somos como mexicanos, que por cierto eso es todo un tema. Si ustedes revisan los comentarios que van vinculados a ese acontecimiento, uno muy polémico es, por ejemplo, la construcción de la maqueta del Templo Mayor en el Zócalo. Van a darse cuenta que la manera en cómo se está argumentando no es nada coherente. Ya sea a favor o en contra, no hay una argumentación coherente. Muchos de los enunciados que integran esos comentarios, si somos objetivos, no tienen una relación temática, ni tampoco hay una pertinencia, y pulula la contradicción. Voy a citar uno que me causó hasta cierta risa. Una persona que es adherente a López Obrador. No, pues, si no se invierte en cultura, malo. Y ningún chile les embona y prefieren que se gaste dinero en una suavicrema, que es un monumento que no sirve de nada. Si ustedes pusieron atención a lo que acabo de decir, no hay una relación temática. Ese reclamo no tiene nada que ver con lo que es la maqueta que está ahorita en el Zócalo de la Ciudad de México. No hay un vínculo claro. Más bien eso hace referencia a otra cosa. Si nos vamos con la pertinencia, pues tampoco. ¿Qué tiene que ver el que saquen la suavicrema con lo que se está festejando ahora? Y con, bueno, no festejando, sino conmemorando. Y con lo que es nuestra identidad. No es pertinente. Esos enunciados tienen otro tema central. Y por supuesto se cae en la contradicción. ¿Sale? Esto también ocurre mucho en las discusiones. Aquí en esto nos estamos vinculando mucho con lo que se enseña en lógica, esta bonita rama de la filosofía que a varios nos llegó a costar trabajo, pero que tiene una belleza y una importancia canija. Si nos vamos, por ejemplo, al examen y ustedes leen con atención las preguntas y los reactivos, van a percatarse que algunas respuestas no son coherentes, no tienen nada que ver. En algunos casos la misma pregunta está redactada de tal manera que no es coherente tampoco. Y ahí entonces tengo que echar mano de una inferencia, de hacer una lectura por inferencia, es decir, leer entre líneas para saber qué es lo que voy a hacer. En el caso de descarte de posibilidades, el vincular las respuestas que no tienen algún tipo de relación con lo que se está preguntando, nos lleva a desestimar esa opción como la correcta, a descartarla. O sea, ya desde ahorita estamos teniendo unos tips de incluso cómo resolver el examen. Pero para esto necesitamos leer. Si hacemos una lectura recortada, no enfocada, excesivamente panorámica, el reactivo, o demasiado distraída, no vamos a poder ubicar estas trampas
y por consiguiente el examen se va a hacer más complicado, ¿sale? Del mismo modo con la lectura. Tristemente, el no ser coherentes con lo que se escribe conlleva que el texto sea difícil, ¿sale? Ahora, un ejemplo de coherencia textual implica que el escrito tenga un ritmo, se escuche fluido. Como ejemplo del anterior, pues bueno, les voy a leer esta imagen y ya ustedes me dirán. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por allí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. ¿Cómo escucharon este texto? ¿Lograron detectar su ritmo? ¿Notaron que sí hay claridad en él? Sí, chicas, chicos. Bien, ¿tienen dudas de lo que es la coherencia textual? Esto también puede ser un ejercicio que pueda aparecer en sus pruebas de admisión, ¿sale? Así es que como decimos en mi barrio, hay que estar buzos caperusos, o sea, muy atentos. Bien, vamos con lo que sigue. Vamos a ver. Díganme si estas instrucciones son coherentes. ¿Sale? Léanlas bien y coméntenme si son claras. ¿Vale? A ver, cuéntenme si es coherente, no es coherente. Bueno, si gustan, más adelante me pasan sus respuestas, ¿vale? Vamos con la tercera propiedad, que es la cohesión. Se parece un poco a la anterior, pero sí hay diferencias. Cuando hablamos de cohesión, estamos hablando cuando en un texto
las partes que lo componen tienen una relación. Para que esas unidades mantengan esos puentes, se utilizan palabras que colocamos estratégicamente para darle una claridad a lo que estamos intentando decir, o en su defecto, a lo que no. Y ese es un error muy común que tenemos a la hora de escribir, porque tendemos a usar de conectores gramaticales o de palabras. ¿Sale? Entonces aquí, reitero, estamos en un 2x1, no solamente estamos hablando de la lectura, sino también de la escritura. Y eso es un error muy, muy casual, ya que si las oraciones no están correctamente relacionadas, no hay un cumplimiento de la función comunicativa que el texto se propone. Ahora, hay dos recursos muy importantes para poder darle una mayor comprensión a lo que queremos decir. Una cosa son los recursos semánticos, es decir, las palabras que tienen un significado, que le dan fluidez al texto, y otras son los recursos sintácticos, es decir, aquellas que van vinculadas a la estructura. ¿Sale? Esto es muy importante porque, como les decía hace unos momentos, el no manejar adecuadamente esos recursos implica que no tengamos una forma pertinente de cómo leer y cómo escribir, lo que nos hace analfabetas funcionales, y eso es algo terrible. También implica que nuestro razonamiento, nuestra manera de interactuar con el mundo es demasiado básica y en muchos casos mecánica, que tristemente esto permea también nuestra forma de estudiar y por consiguiente un examen que no es tan complicado como el examen de universidad de la UNAM resulta algo tremendo, algo fastidioso. ¿Sale? Entonces, desde aquí estamos teniendo un panorama de lo que debemos corregir. ¿Sale? La clave está en leer. Algo muy similar pasa con el examen y con los exámenes de admisión de otras universidades. Ahora, para entrar un poquito más en detalle, los recursos semánticos son los siguientes: correferencia, deixis, elipsis, progresión temática y redes léxicas. Para entrar un poco en detalle, aquí yo les invito a que tomen ejemplo de cada una. Yo no lo hice porque hubiese sido demasiado extensa la presentación de hoy, es todo un temazo, así es que por eso solamente los señalo de manera panorámica, además de que con esto ustedes tienen una mayor interacción con el texto, es importante el saber hacer, ¿vale? En cuanto a correferencia, se recurre al uso de palabras o expresiones que aluden a una misma realidad, lo que conocemos como sinonimia, que por cierto ese también es tema de examen en la parte de español, o la contraria, antonimia. O sea que aquí, para darle una mayor fluidez y claridad al texto, nosotros ocupamos palabras equivalentes, o en su contrario, redactamos que de tal manera que generemos una situación contrastante que siga manteniendo esa semántica. Y ahí es en donde entra el vocabulario. Y lo pueden ver en redes sociales. Si hay un texto que presenta en una misma idea una palabra de forma recurrente, es un texto que resulta pesado, que no es fácil de entender. ¿Sale? En cuanto a la deixis, es el uso de pronombres, determinantes o adverbios que nos llevan a recordar lo que se dijo anteriormente. ¿Sale? O sea, en vez de poner el investigador Vicente Fabián López Corral, shalala, shalala, si más adelante me exige recuperar la figura de esta persona, entonces yo ahí puedo jugar con él, ella, el especialista. ¿Qué otra cosa les gusta? El autor. ¿Sale? Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leer, porque ahí nos está tocando de quién nos estamos refiriendo. ¿Sale?
No es necesario poner todo el tiempo Vicente Fabián López Corral, Vicente Fabián López Corral, Vicente Fabián López Corral. ¿Ok? Si les llama la atención estos tips para la escritura, les recomiendo que se descarguen La Cocina de la Escritura o Escritura sin Dolor. Son libros que se pueden descargar de internet. Son manuales de redacción que además se vinculan con la comprensión lectora y son muy fáciles de entender. Todas y todos, no importando la licenciatura a la que aspiren, necesitan tener una redacción legible. Es decir, que tengan lo mínimo para saberse comunicar de forma acertada. Así es que es algo que también les invito a que vayan practicando. No por el hecho de que no estudien ciencias sociales, humanidades, desestimen esta actividad, porque tristemente esto también ya ha sido una moda. Voy para ingeniería y no necesito leer tanto y por lo tanto no necesito escribir. Y me he topado con ingenieros civiles, médicos, matemáticos, tristemente hasta abogados, administradores, que tienen una redacción que, bueno, sí me quedo de, hermano, ¿cómo le hiciste para pasar a la U? Y no es tanto, reitero, por la parte de mantener una etiqueta, sino porque es una referencia ahí de cómo razonas, de cómo interactúas con tu realidad. Y podría de alguna manera ser más comprensivo si es una persona que por distintos motivos no tuvo una ampliación de su bagaje cultural. Ahí es entendible, aunque se respete el conjunto de saberes que posee. Y esto lo digo sin discriminar. Pero si estamos hablando con una persona que ya tiene estudios universitarios, que ya como mínimo, por todos los años que lleva en esto, ha involucrado la actividad de la escritura, pues sí me da cierto, no sé, me mueve mucho el tapete como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, ahí hay advertencias. Porfa, respeten a la escritura, ¿sale? Así como es importante leer, también es importante que escriban de manera óptima. No es necesario tampoco que sean unos Cervantes, unos Marios Benedetti, pero sí que tengan un cierto cuidado a la hora de escribir, ¿sale? En cuanto a los otros recursos, pues bueno, tenemos la elipsis, que se omiten elementos que han aparecido previamente. Eso hace que el texto no sea tan pesado, tan duro. Y si eso ocurre, implica que no hay una redacción pertinente. Tenemos la progresión temática, que se conecta un poquito con lo que ya vimos antes, que supone una organización adecuada de información. Si estamos hablando de lo general a lo particular, es contradictorio que si me estás haciendo referencia de una situación que marque, por ejemplo, un número en plural, los, las, de pronto me digas viene. Eso como que no checa. Ahí hay una mezclanza de cosas que hace que el texto no sea adecuado. También aquí mucho tiene que ver con las redes léxicas, que son los núcleos temáticos de un texto que se manifiestan en el uso de palabras relacionadas entre sí, que es muy parecido al anterior. ¿Sale? Ah, ya me pasé. En el caso de los recursos sintácticos, ahí estamos haciendo referencia a los conectores gramaticales. Necesitamos considerar en qué situación estamos escribiendo para de ahí saber ocupar el conector más adecuado. Puede ser en enumeración, en oposición, causa, consecuencia, valoración, ejemplificación o adición. Suma, ¿sale? Luego escribimos de manera tan mecánica, nos gana el feeling, se los digo porque eso a mí me ha pasado, que no ocupamos de manera correcta estos recursos y por consiguiente lo que decimos, híjole, tendríamos que leerlo una, dos o tres veces, ¿sale? Para ejemplo de esta cuestión de la conexión textual, la coherencia, analicen los diálogos de Yoda, si por ahí han visto Star Wars. Los entendemos porque ahí nuestro cerebro hace una operación para organizar las ideas y decir, ahí ya te caché. Pero en términos objetivos, no hay congruencia. La estructura está un tanto desorganizada, ¿sale?
Otro tanto sucede, por ejemplo, si por ahí llegaron a ver el programa de Eugenio Derbez, había un personaje que se llamaba Sammy, que por cierto falleció hace poco. Él y otro que se llamaba Miguel Luis hacían diálogos, sí, cómicos, a partir de las incoherencias, de hecho por eso así se llamaba el programa, y de la falta de cohesión de sus discursos. Bueno, aunque ahí el Derbez está enfatizando una discriminación que no me gusta, y algo que no me agrada del humor que se maneja en la actualidad es que ocupan en todo momento la violencia. ¿Vale? Pero bueno, son dos casos. En la UNAM, en el examen de la UNAM y en Nexani, que es en donde lo he visto también más frecuentemente, hay ejercicios que tienen que ver con esto de la cohesión. Así es que este tema es importante que lo aprendan a manejar y que lo practiquen, ¿sale? Al mismo tiempo que les va a dar tips a la hora de resolver el examen. ¿Comentarios, dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a pasar al último rubro que también es muy importante y es la clasificación del texto. Como se habrán dado cuenta, este es un universo muy amplio. Muy amplio. ¿Sale? Por consiguiente, la manera en que se clasifica también es variada. Vamos a tener dos criterios para clasificar un texto. Uno es por su forma discursiva y la otra por su intención comunicativa. Es decir, nos vamos con la estructura del texto, como es, y no me refiero a que lleve un encabezado, un cuerpo y una conclusión, que esa es la típica. No, sino a cómo está escrito, porque sí cada uno tiene sus particularidades. Y la intención comunicativa es el tipo de texto en sí, ¿sale? Para entrar más a detalle, si ustedes detectan el tipo de texto a partir de su intención discursiva, ya están un paso adelante, porque ya van a poder echar mano de la estrategia de lectura pertinente. ¿Sale? ¿Hasta qué punto se les puede complicar o qué tanto pueden manejar? Y a la hora del examen, por ejemplo, aquí también pueden llevarlos a tener tips respecto a las preguntas. ¿Sale? Si hablamos de textos descriptivos, que es muy sencillo, estamos haciendo referencia a describir, para la redundancia, cómo son los objetos, las realidades. Es decir, mencionar sus cualidades. Esta mañana es fría y nublada, está próximo a llover, hay pocos árboles en el paisaje y la gente no quiere salir. Si ustedes pusieron atención a lo que ya acabo de decir, mis palabras están haciendo referencia a un entorno específico. ¿Sale? Aquí aguas porque comúnmente los llegan a confundir. Así es que cada grupo tiene especificaciones muy básicas. Si nos vamos a lo narrativo, estamos haciendo referencia a relatar hechos que pueden ser reales o ficticios. Esto lo ven un poco más a detalle en la literatura, con las novelas, ¿sale? O en los libros de historia. La clave aquí es que está en espacio y tiempo determinado. Juanito se está preparando para el examen de admisión. Él está un poco nervioso, pero sabe que esta prueba es muy importante en su vida. Viaja en el metro hacia la escuela que va a ser su sede con todos los papeles. Sabe bien que esto es un paso para concretar un sueño más en su proyecto de vida. Aunque está nervioso, tiene fe que con lo que ha aprendido puede salir adelante de esta situación.
Su familia lo ha apoyado durante todo este proceso y también confía mucho en que pueda salir de esta situación y ser aceptado en los próximos meses en la universidad que él eligió. No sé si notaron el contraste. En esto que les acabo de contar de manera muy breve, ya estoy narrando un hecho. En este caso es Juanito que va a hacer su examen de admisión. Quizá faltaron detalles, ¿no? Como a qué universidad, la carrera, de dónde viene, a dónde va, pero está específicamente claro el hecho y la acción. También di algunos esbozos muy generales del espacio y tiempo. No solamente me quedé en la descripción del evento, sino narré el acontecimiento en sí. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, el siguiente grupo es explicativo. Aquí sí ustedes ya comienzan a razonar. Hay palabras que también nos están llevando a ubicar, pues, qué tipo de discurso tiene el texto. Por ejemplo, aquí entraría el qué. Aquí entraría el cómo. Aquí es el qué, el quién, aquí entraría el cómo o por qué. Aquí más bien es en donde entra el por qué. Es decir, ya estamos argumentando. Los matices de un texto explicativo se enmarcan en el que se pretende que los receptores del mensaje conozcan, aprendan algo que desconocen o que tienen dificultad de comprender. Este discurso, tentativamente, es el que debe de estar en sus guías y en sus libros de texto. Aunque tristemente en algunos casos solamente se quedan a describir y a narrar. Por eso luego hay una limitante, porque no les dicen el por qué o cómo. Esto también lo podemos encontrar en textos científicos. ¿Sale? Aquí ya estamos buscando las justificaciones o las causas del por qué se está desarrollando el evento. Por ejemplo, en el área de mi especialidad, que es la historia, se ha malentendido, y creo que esto lo tocamos esta semana, que la historia solamente la enclavan a lo más en la narración. Te voy a contar el cuento de la Revolución Francesa. Y en muchos casos ni eso, simplemente describen, por eso la hacen pesada. Pero en realidad la historia tiene por finalidad explicar. Así es que un buen libro de historia no nada más te narra y te describe lo que pasó, sino te explica por qué pasó. ¿Sale? En el caso de los argumentativos, buscan orientar, persuadir, convencer al receptor del mensaje. Piensen en las pinche mil discusiones que hay en redes sociales. También aquí podemos integrar las notas de opinión de los periódicos, los ensayos, ¿por qué no mencionarlo? Si los damos a la parte oral, cuando platicamos con una persona, en algunos casos estamos explicando también el por qué, aquí entra también el por qué, pero la diferencia entre el explicativo y el argumentativo es que aparentemente aquí hay un mayor grado de objetividad, aquí no, aquí se plantea más el uso de la retórica, es decir, un lenguaje que me lleve a convencer al interlocutor de que mi idea es verdadera, aunque no necesariamente sea así. ¿Sale? No está obligadamente a estar fundamentada de forma objetiva. Van a haber personas que sí, y eso es algo muy padre, pero no es la mayoría, no es el común. Esta es la clasificación de los textos en cuanto a su intención discursiva. Reitero, si ustedes detectan esto
al momento de leer va a ser mucho más fácil aplicar la estrategia de lectura que sea pertinente y también les va a llevar un panorama de qué tanto trabajo les puede costar. Si esto lo aplican en su examen, va del mismo modo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nones? Okidoki. Muy bien. Nos vamos con una clasificación, pues es mucho más sencilla. Por su intención comunicativa. Aquí es en donde vamos a ver los famosos géneros literarios, que también nos ven, esto me parece que aparece en literatura. ¿Sale? Aquí tenemos ya mucho más particularizadas las características de cada uno. Si estamos hablando de un texto de género literario, que puede ser una novela, un poema, un ensayo, pues vamos a ver que tiene diferentes géneros: narrativo, novela; lírico, poesía; teatral, dramaturgia; ensayístico es argumentativo. ¿Sale? En cuanto al tipo de lenguaje, vamos a saber que es plurisignificativo. Piensen en un poema. Las palabras que integran un poema no son palabras que tienen un significado único, sino que a través de su relación va a jugar con ciertas situaciones o puede cambiar. Es connotativo, es decir, que destacan una situación. Y cuando hablamos de función poética es que tienen una forma elegante. ¿Sale? Ya de manera más conectada con la clasificación anterior, en textos de carácter literario encontramos la narración, el diálogo y la argumentación. En algunos casos, por ejemplo, en los ensayos también implica una explicación, aunque no es algo obligado. Y también dependiendo mucho el contexto de la obra y del escrito de la parte. Hay textos que van jugando con la intención discursiva, ¿sale? Tampoco no lo vean algo así como tan tajante y uniforme. ¿Ok? En cuanto al periodístico, tenemos la información, que son las famosas noticias, y la opinión, que son las columnas. Son mini ensayos que aparecen en los periódicos que nos legan los periodistas. Juegan con objetividad y subjetividad. O sea, aparentemente una noticia no está cargada a la opinión o a favorecer algo en especial. Y ahí depende mucho de los medios. También es subjetiva, porque hay una selección de lo que se quiere decir. Hay una precisión, supuestamente una noticia tiene que tener claro lo que está refiriendo. La narración no debe ser ambigua. Y además, involucra los rasgos de otros lenguajes, los que acabo de mencionar con la parte de la literatura. ¿Sale? En cuanto a el tipo de discurso que hay ahí, pues está la narración, está la explicación y la argumentación. Echen un ojo a un periódico y ubíquenlo. ¿Sale? Los científicos los tenemos de dos tipos, son textos teórico-conceptuales o divulgativos. Plantean un lenguaje de denotación, es decir, se especifican en un tema, es un lenguaje concreto y está lleno de tecnicismos. Aquí hay una variación, porque por ejemplo los textos de ciencias sociales y de divulgación son más narrativos y argumentativos, o sea, no se renuncia a la explicación, sí la hay, pero es un poco más general, más amigable, si lo quieren ver así, que un texto especializado. Piensen, por ejemplo, en un artículo de biología sobre la célula. Me llama mucho la atención, es como escriben los compas de ciencias exactas. Su lenguaje es muy específico, muy particularizado y hay veces que no se les entiende. O que me quedan a deber. Ahora que por mero gusto y para también yo ejercitarme como lector flexible, he estado leyendo un poquito más de biología, por ejemplo, me voy dando cuenta que, híjole, a veces son demasiado técnicos y las ideas son sumamente concretas, como que no te da pie para más.
Y su recurso muy recurrente es poner gráficas e imágenes, que ahí como que a veces les cuesta trabajo vincularlas, pero es algo muy, muy, muy específico de ellos. Si por ahí hay gente que ya está empezando a consultar ese material o que les guste, ya me desmentirá o me dará la razón. ¿Sale? Es algo muy parecido que también sucede con los textos de ciencias sociales. Revisen uno de pedagogía, de sociología, de ciencias políticas. ¿Va? El tener presente estas características, reitero, implica poseer un mejor acercamiento a él. Saber, ok, voy a revisar la lectura del origen de la vida de Opari. Ok, ya conozco que es neurobiología, que aunque es muy famoso, tiene sus tecnicismos. Yo apenas me voy introduciendo en esto, entonces voy a requerir un diccionario. O de manera paralela, otras referencias que me permitan entender la idea de lo que me hizo Opari, ¿no? Es algo muy parecido si van y consultan un libro de sociología o de antropología. Que bueno, la verdad es que en ciencias sociales le echan un poquito más de creatividad. Lo que entonces aquí domina es la narración, la explicación y en algunos casos la argumentación. Luego tenemos los textos humanísticos, por ejemplo, filosofía, letras clásicas, música, etcétera, etcétera, etcétera. Son textos de carácter especulativo, es decir, juegan con las posibilidades y divulgativos, aunque también aquí involucraría mencionar que son teóricos. Piensen en un texto de filosofía. Como principales cualidades, pues tenemos que hay una mayor presencia de lo subjetivo, aunque esto no es tan cierto, hay textos que son bastante rigurosos y sumamente objetivos o que aspiran a ser objetivos. Sí son abstractos, son connotativos y también están llenos de tecnicismos. Hay filósofos que les da a veces por ocupar y a veces hasta abusar de términos que provienen del latino o del griego. Y que además, muy mala onda, no ponen notas al pie de página y uno se queda con cara de what. Lo que sí destaca es que aquí hay la argumentación, la exposición y la explicación. Eso es algo que también está presente. Además del anterior, hay otros tipos. Por ejemplo, los textos jurídicos, que ellos sí son expositivos y argumentativos. Dicen hablar de objetividad, pero bueno, ahí hay más bien una interpretación. Y los publicitarios, que lo que marcan es una argumentación retórica, porque la finalidad es convencer para que tú puedas adquirir el producto. ¿Sale? Si ustedes detectan estos matices, va a ser mucho más fácil su lectura. ¿Ok? Y por supuesto que van a sacar un mayor jugo de sus propias habilidades. Es que es muy importante tomar en cuenta qué es lo que les gusta y qué es lo que se les facilita. Eso también les va a llevar a tener mejores estrategias de comprensión lectora. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo se sintieron, chicos? Todo bien, profe. Creo que es como practicarlo, ¿no? Leyendo y identificando qué onda con cada texto que estamos leyendo. Exacto, y me parece que si lo ejercitan de forma constante, no solamente van a tener un avance en cuanto a su comprensión lectora, sino también a disminuir los problemas y las confusiones que resulten del examen. De manera paralela al estudio, apliquen esto en sus respectivas prácticas. ¿Sale? Esto también va para ti, Kenia, que aunque no sea el examen de la UNAM, son tips que perfectamente se pueden aplicar a tu prueba de admisión. Incluso pues hasta más sencillo. ¿Vale? Las demás, ¿qué tal? ¿Cómo van? De nada. Bueno, ya nada más para concluir, la actividad correspondiente a esta sesión ya está en Google Drive.
hay un folder o carpeta que se llama evaluaciones o práctica, no me acuerdo bien qué nombre le puse. Ahí está la actividad. Lean la lectura que puse, sesión 4, que es un ensayo de una filósofa anarquista que se llama Emma Goldman. Es un texto bellísimo, pero también tiene su chiste, tiene su desafío. Tengo que ponerlos a prueba. Oh, te entiendo, Jimena, te entiendo. Pues esperamos que pronto te recuperes, que tengas posibilidad de descansar. Bien, lo que quiero es que lean ese texto, quizá no de una forma tan profunda, pero sí con la intencionalidad de que puedan detectar qué propiedades tiene, si las cumple cabalmente, es decir, de manera clara, y también que vayan identificando a qué tipo de texto pertenece. Al ser un ensayo, probablemente sea un texto humanístico o social, no lo sé, y también con el tipo de discurso que maneja. Es un texto muy breve de 9 páginas, ¿sale? Ese texto creo que aparece S4, creo que así aparece, es decir, sesión 4, ¿ok? En estos días voy a ir subiendo las evaluaciones de las siguientes sesiones, ¿vale? Para que estén al pendiente de la carpeta de Google Drive. También se invita a que esta actividad la realicen con las ejercitaciones que pueden tener en sus guías y en sus recursos de estudio. ¿Ok? Ya para el siguiente sábado vamos a empezar con las estrategias lectoras, ¿sale? Vamos a irnos con dos muy básicas, que es a través de rescatar ideas principales, que eso es muy común, que se enseña, es, digamos, de las más comerciales, y preguntas sondeo. O sea, ya nos vamos a empezar a meter en cuestiones cada vez más prácticas. Así es que aquí les pido que en la medida de lo posible tengan una mayor participación. ¿Sale? Bueno, comentarios finales. Pero No, profe, finalmente ninguno. solo soy Sí, yo, pero a mí solo me aparece, bueno, de las carpetas, la ajá. de lecturas recomendadas. Ahí está ese. Si ustedes, bueno, si no les mando el link de la carpeta general, ahí ya deben de estar las otras, la otra carpeta, ¿sale? Eso ahorita lo hago terminando la sesión y les mando el link para que no haya fallo. Gracias por avisarme, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, pues sin más, chicas, Kevin, los dejo. Quienes me acompañan en el taller de técnicas de estudio, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Ah, y también un tip para evitar confusiones, les invito a que si tienen alguna duda referente a alguno de los talleres, lo digan en el grupo de WhatsApp que corresponda, ¿sale? Yo sé que algunos de ustedes están en los 3, pero si, por ejemplo, tienen una duda con el de historia y me lo comentan en el de comprensión lectora o en el técnicas de estudio, puede confundir la información, en tanto que no todos los participantes están en los 3, ¿sale? Y aquí la cuestión pues es evitar ambigüedades, ¿vale? Pues sin más, que tengan un excelente fin de semana. Esperen la clase, la subo hoy mismo a YouTube. Y que pasen una excelente tarde, porque ya estamos en tarde. Gracias, Saludos. profesor, igualmente. Hasta Adiós. Gracias, luego. profe. Hasta Adiós. luego. Hasta Bye. luego. Bye.